Día de hoy se me ha dado este hermoso privilegio, ¿verdad?, de poder traerles eh, un breve mensaje y le pido al Señor, ¿verdad?, siempre que sea Él y no nosotros, que sea, ¿verdad?, siempre edificando nuestras vidas a través de su palabra, porque es de la única manera en la que la iglesia del Señor puede salir bendecida, ¿verdad?, es a través de la palabra del Señor. Me sentía casi ya en el culto con las alabanzas. Ya me sentí en la iglesia y yo digo, gloria a Dios, porque usted y yo somos la iglesia del Señor, y al escuchar con qué gozo mi hermano, con el mismo gozo cuando le toca su privilegio, con el mismo gozo lo hace desde su casa. Sabemos que Dios está en el medio, amén. Así que le voy a invitar a que incline su rostro. Vamos a orar pidiéndole siempre al Espíritu Santo que sea Él y que sea, verdad, el poder de su fuerza, que es el quien nos da el aliento de vida para poder estar en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre bendito, por cada hermano y hermana que se está congregando el día de hoy, Señor, a través de esta plataforma. Yo bendigo cada uno de ellos, Señor, bendigo sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor. Bendigo a cada uno de sus hijos, Padre de la gloria, y derrama, Señor, una unción fresca sobre cada uno de nosotros en esta hora, mi Dios amado. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y no, Padre, mis propios pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tu palabra ya está bendecida, Padre, y el instrumento, Señor, que tú usas, Padre, en estos días somos nosotros, tu iglesia, mi Dios. Gracias por este privilegio, la honra y la gloria siempre sean dadas a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, gloria a Dios. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, si tiene su Biblia, y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10 al 12. Empezar a dar lectura mientras usted lo busca, y dice así la bendita palabra del Señor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En este día me toca, ¿verdad?, compartirle a usted lo que le compartí el día de ayer brevemente a mis hermanas en el grupo de oración. Y yo le titulaba este tema, ¿cómo saber si conocemos a Dios? Y les hacía una pregunta también y les decía, ¿Cómo conoció usted al Señor? ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? Y me recordaba al hacer este tema y me venía aquel libro que leímos de que decía el por qué soy evangélico. Ahora yo le hago esa misma pregunta a usted. ¿Por qué es evangélico? Pero no nos vamos a guiar a través de lo que es la lectura del libro, sino que a través de nuestra propia experiencia con el Señor. Y yo tuve algunas respuestas ahí en el chat, hasta les dije a las hermanas, ahí abran su chat y díganme ahí usted cómo conoció al Señor, o cómo le conoce al Señor, o cómo sabe realmente que está conociendo al Señor, o es que ya ha dejado de conocerlo, o todavía nos falta, ¿verdad? Porque yo sé que todavía nos falta porque todavía no le conocemos en su totalidad. Imagínense, hermanos, si lo poco que sabemos acerca de él nos deja a veces, hermanos, impresionados, nos deja a veces como que, wow, ¿será realmente que todo eso sucedió? Y se queda uno, ¿verdad? Al simple momento de que usted agarra su Biblia y usted empieza a leer y empieza a conocer de ese Dios todopoderoso que abrió el mar, hermano, que hizo grandes prodigios con el pueblo de Israel, que envió cuantas plagas, ¿verdad?, para poder liberar a su pueblo, y de qué gran maravilla cómo él se manifestó a Israel para poder sacarlo de Egipto. Y entonces usted empieza a leer y empieza a conocer de ese Dios grande y poderoso al cual ahora nosotros servimos. Pero aquí yo ponía en el estudio, ¿verdad?, que número uno, usted puede conocer al Señor a través de las obras, por las obras. ¿Qué significan lo que son las obras? Es una cosa perdurable, dice, que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano a un material o un conjunto de ideas. Pero cuando uno dice obras, ¿qué se imagina uno?
las obras y las señales poderosas que como Dios se manifestó al pueblo de Israel. Y usted, yo sé que lo ha leído, pero cuando usted se va al libro de Apocalipsis y usted lee el mensaje a las 7 iglesias, cómo le dice el Señor y cómo el Señor le conoce a usted también. Dice, yo conozco tus obras. Y yo pensé que solo se lo decía a una iglesia. A todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Pero había un pero para la iglesia en ese momento, pero tengo contra ti, le dijo a una, y es una de las que a mí me impacta, que es la que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces quiere decir de que empezaron enamorándose del Señor, pero después fueron amando más, tal vez, o se fueron dedicando más hacia otros, se inclinaron y no tuvieron, como dice mi hermano, muchas veces nos enseña a que podamos manejar un balance, porque no podemos servir a Dios sin amarle. Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros digamos que amamos al Señor y no le sirvamos? O sea que amamos al Señor y también tenemos que servirle al Señor. Entonces estamos aplicando la fe y las obras, pero a través de qué también usted puede decir que conoce al Señor. Por las señales. Él hizo tantas señales, ¿verdad? Al pueblo de Egipto cuando lo sacó del pueblo de Israel para que le reconocieran que era él quien lo estaba sacando de ahí. Moisés fue un gran instrumento en las manos del Señor y Moisés en ese momento cuando le hace el llamado al Señor, Moisés no quería y Moisés tenía muchos peros y dijo no sé hablar, fue una de las cosas que él más y se lo recalcó al Señor, pero es que no sé hablar y que le dijo que era, o sea, que no podía tal vez expresarse a lo mejor, decía él, ¿verdad? Pero le dijo que Aarón. Y luego le dice el Señor, pues se encendió en ir y le dijo pues que él le iba a poner las palabras en su boca y que también se las iba a hacer pasar a Aarón, pero eran palabras de Dios, no eran sus propias palabras. A veces nosotros hablamos y no somos nosotros los que estamos hablando, son las palabras que Dios está poniendo en nuestros labios para que nosotros expresemos lo que Dios quiere darnos a saber y a conocer. Pero a veces es ahí donde a veces fallamos y a veces donde a veces retrocedemos porque no es por nuestras fuerzas, créanme. Yo me sorprendí, mi esposo me dice, ya viste la agenda. Yo, de hecho, me lo esperaba un poco porque yo sé, va a predicar, ok, vas a predicar también acá con nosotros en la zona. Amén, gloria a Dios. Y, bueno, no van a estar tal vez los mismos, solo está mi hermana Flor que estuvo con nosotros ayer, pero gloria a Dios, siempre el Señor nos da algo diferente, algo nuevo. Y así, Señor, que sea algo diferente, que sea algo nuevo lo que tú, ¿verdad? Puedas darle a tus hijos y puedas darle a tu iglesia, así como me lo has dado a mí. Pero no podía hablar, ¿verdad? Él no quería expresarse, no quería hacer, pero amaba al Señor, se fue enamorando del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en este momento? Que sí podemos tener obras, pero sin dejar de amarle a Él. Tenemos primeramente que amarle y que conocerle, pero ¿cómo tal vez usted entró al Evangelio? ¿Cómo llegó? Una hermana me ponía, a mí me llevó mi mamá, decía ella de pequeña, y así conocí al Señor. Y yo le decía, gloria a Dios, porque yo sé que nuestros padres han jugado un papel muy importante para que hoy usted y yo estemos en los caminos de Él. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la palabra que dice en el proverbio, instruye al niño en su camino, cuando él fuere viejo no se apartará de él. Pero otros, como lo es tal vez el ejemplo de mi esposo, el primer cristiano en su familia, el Señor tuvo que haber intervenido en su vida, fue un encuentro. Entonces hay otras personas que vienen a los pies de Cristo por una invitación y porque el Señor toca sus vidas y los marca de una manera en la cual el Señor se quiere dar a conocer a esa vida. Quiere saber, quiere darse a conocer, que él sepan que hay un Dios en los cielos. Él ya lo había probado todo y si no, ahí está él y que lo diga. Pero él ya sentía que había probado todo y nada le resultaba, nada le llenaba y siempre seguía hundido en los vicios, en las drogas, tal vez no tanto así, pero en los vicios, el alcohol era algo, el cigarrillo, no digamos el cigarrillo, qué difícil poder dejar una adicción. Pero solamente Dios le pudo dar la fuerza para que él pudiese dejar esa adicción, para que él pudiese dejar lo que era el alcohol, pero más que todo él temía por el cigarrillo que se le hacía muy difícil.
Pero para la gloria de Dios, un día él tomó la decisión y él me testifica, él agarró una caja y dijo, Señor, yo ya no quiero, yo quiero aborrecerlo. Y lo tiró. Y dijo, no más, hasta aquí, pero ¿quién le dio la fuerza para que él lo pudiese hacer? Solo Dios. Y así Dios se fue mostrando a su vida. ¿A través de qué también se fue mostrando a su vida? Concediéndole tal vez alguna petición. Yo no sé cómo se ha dado a conocer el Señor en tu vida. A través de una sanidad, les decía ayer a las hermanas, hay personas que dicen, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, y el Señor hace la obra, pero lo hace por amor a usted, por amor a mí, por amor a que le conozcamos realmente que Él quiere para nosotros nuestro bienestar. Dice que los planes que Él tiene son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ¿será que el Señor realmente es para nuestro propio bienestar? El saber de que podemos decir, yo quiero probar al Señor, yo quiero conocer a Cristo, y gloria a Dios, porque todos los que estamos hoy aquí conocemos al Señor. Y si no hay uno que no lo conoce, si hay alguno por ahí que diga, no, yo todavía no, pues yo le invito en esta hora de que pruebe a Cristo. Lo ha probado todo, pero no ha probado a Cristo. Pruebe a Cristo. Y el Señor se va a manifestar en su vida de una manera sobrenatural. Pero a veces es necesario recordarle a la iglesia también que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que el Señor Jesús no está muerto. A veces la misma iglesia se olvida de ello porque empiezan, es verdad, las cargas, las aflicciones, las preocupaciones, las enfermedades que a veces atacan al pueblo de Dios. Porque el ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Y a través de las pruebas también ponía aquí otra manera de conocer al Señor. Y bendita prueba que nos acerca cada día más al Señor, porque cuando todo va bien, cuando todos los biles están pagados, cuando todo hay dinero en la billetera, cuando la refri está llena, cuando, gloria a Dios, los hijos están sanos, bendito sea el Señor, cuando tenemos un gran y un buen esposo, una gran ayuda idónea, la ayuda idónea somos nosotras, pero cuando tenemos ese apoyo en nuestro hogar, en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, decimos, wow, gloria a Dios, todo anda bien. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal y cuando se empieza a escasear, ¿verdad? La provisión, y cuando empiezan los biles a subir y cuando empiezan las enfermedades a llegar, empezamos a desconocer que tenemos a un Dios todopoderoso en los cielos. Y les testificaba ayer de una hermana que decía que un día no tenía nada que comer. Y esa hermana no tenía nada que comer y empezó en su cocina, dicen, a sonar las pailas. Y ese testimonio, hermano, me ha quedado muy bien grabado, porque en una ocasión algo parecido nosotros vivimos. Y el esposo dijo que parecía loca ella. Y le dijo, no, le dijo, porque es que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé, Señor, yo necesito comida en mi casa, Señor, yo necesito alimentar a mi familia, a mis hijos. Y como a las 2 horas me testificaban de que llegaba alguien a dejarles una provisión que Dios había puesto en su corazón, llevarles esa provisión. ¿Será que Cristo está ignorando? ¿Será que el Señor está ignorando tu necesidad? Te digo, hermano, no la está ignorando. Los que la ignoramos somos los que ignoramos que hay un Cristo y hay un Dios en los cielos, somos nosotros, un Dios proveedor. ¿Cómo quiere conocer usted al Señor? ¿Como un Dios sanador? ¿Como un Dios proveedor? ¿Como un Dios libertador? ¿O cómo se presentó el Señor a su vida? Como un Dios libertador, gloria a Dios, porque Él liberó a mi esposo de esas cadenas que lo ataban a esos vicios. Como un Dios sanador, a mí me sanó el Señor de una migraña en un culto después de una cadena de ayunos, que ahí está mi hermano también, que no nos deja mentir, ¿verdad? Siempre gloria a Dios que están ahí, como dicen, para dar testimonio. Y me recuerdo que el hermano Eduardo, él dijo, vamos a hacer una cadena de ayunos, y el ayuno duró un par de meses, eran como, empezamos todos los domingos, como de marzo hasta como el mes de agosto, y fue un tiempo dedicado al ayuno todos los domingos. Y yo recuerdo a las 6 de la mañana estábamos en pie allá y nos reuníamos con algunos hermanos a ver a veces películas ahí del Señor, que a veces solo ahí las ven en Semana Santa, pero nosotros las mirábamos de todas maneras. Ahí que la pasión de Cristo, y siempre ahí viendo la manera de cómo mantenernos, ¿verdad? Conectados con el Señor, viendo el Evangelio de Juan, viendo a Sansón y viendo y edificándonos, pero y en el ayuno y orando, porque el hermano decía que pusiéramos peticiones y que el Señor iba a honrar esas peticiones. Y recuerdo que mi esposo puso la petición ahí de la boda, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor la contestó.
pero también pusimos otro tipo de peticiones y gloria a Dios porque el Señor las contestó. Yo no puse la petición de mi sanidad porque pedí una sanidad para otra persona y ese era, y hasta ahora lo digo. Pero cuando concluyeron los ayunos, yo recuerdo cuando el pastor empezó a ministrar y dijo que iba a orar en ese momento por sanidades, por liberación, y fue un culto tan glorioso y empezó a decir que inquietando a las personas que estaban ahí, si Dios te pone en tu corazón ir a orar por alguien y poner manos, pues ponlas, porque el Señor hoy se va a manifestar de una forma sobrenatural en tu vida. Y yo recuerdo muy bien de que cuando sentí, yo ya tenía como 4 o 5 hermanos ahí encima de mí, orando por mí. Yo me dio un poco de temor, dije, Señor, no es por liberación. Pero gloria a Dios, yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo. Y yo lo único que agaché mi rostro, hermano, no sé quiénes oraban. Yo solo sé que tenía mi esposo, mi mamá al lado, pero las otras 3 personas que vinieron, no supe quiénes eran. Pero ese día el Señor a mí me sanó de migraña. Yo solo sentí un cortocircuito en mi cabeza, como cuando 2 cables echan chispas, y de repente se dio, hermano, y ese día yo llegué con un dolor de cabeza, con una migraña bien fuerte, porque era uno de los días ya al finalizar los ayunos. Imagínense ayunos y todavía sin ingerir alimento y sin ingerir ningún tipo de medicina, porque el Señor ya sabía que ese día se iba a manifestar a mi vida en una sanidad para la honra y gloria de Dios. Yo no sé si usted le quiere dar una ofrenda de palmas al Señor, pero eso es lo que el Señor hace y así es como el Señor se manifiesta. Y yo salí ese día súper bendecida. Yo sudé, hermano, como nunca había sudado, ni ejercicio hago para decir que sudo bastante, no, y menos aquí que hace frío, pero yo sudé y sentía mi cabeza caliente, caliente. Hermano, yo salí de ahí casi en el aire, livianita, livianita, le digo, para la gloria del Señor. De esa manera el Señor se manifiesta a las vidas. ¿Para qué? Para que no se nos olvide quién lo hizo y para que sigamos dando testimonio que hay un Dios en los cielos obrando lo mismo, porque él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando uno a veces piensa en que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, quiere decir que lo que hizo en el pasado lo puede hacer hasta el día de hoy. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Por amor, porque Él no quiere que nadie, dice, se pierda, ni que nadie perezca. Él quiere que todos, dicen, procedan al arrepentimiento y procedan a poder tener la vida eterna. Ponía que en un encuentro también, los encuentros, qué gran bendición. ¿Quién extraña los encuentros? Yo le digo, wow, los encuentros eran de gran bendición. Y en los encuentros, ¿qué nos sucedía? Ahí hay muchos testimonios en los encuentros. Dios le habló a mi hermana Glenda y eso no se nos olvida en un encuentro. Y siempre el hermano, él siempre también lo menciona, como el hermano le dice, me quiero casar. Después de un encuentro, gloria a Dios, porque así trabaja el Señor en los encuentros. Hay una alabanza que dice, necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia con el gran yo soy. Necesito un encuentro, dice esa alabanza, con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Yo no sé si usted la ha escuchado, pero a mí me bendice. Yo le digo, es una alabanza poderosa porque nos recuerda que todos necesitamos un encuentro con el Señor. Y no solamente allá en el rancho, un encuentro en tu casa, un encuentro en tu habitación, un encuentro a solas con Él. Necesita el Señor una cita con cada uno de nosotros, así como cuando los que estamos casados hacían una cita para ir y salir, necesita un encuentro con el Señor. Así como necesita encontrarse con un ser querido, con un familiar o con un amigo, así necesitamos un encuentro con el Señor. Y eso es algo personal, es uno a uno con Él. Es en lo íntimo, uno a uno con el Señor. Y ahí poder nosotros desahogar todo aquello que tal vez nos oprime o nos hace sentir en ese momento tristes, solos, a lo mejor no sé cómo se ha sentido en los últimos días, pero yo le digo, no está solo, el Señor está ahí para tener un encuentro con usted y conmigo.
El decir soy cristiano no quiere decir de que no necesitamos tener un encuentro también con el Señor todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Si no hay comunión, ¿cree usted que pueda tener un encuentro con Él? Si no hay oración, ¿cree usted que puede tener un encuentro con Él? Si no hay alabanza y adoración, ¿cree usted que puede tener un encuentro con Él? Si no hay búsqueda de la palabra del Señor, ¿usted cree que puede conocerlo? Porque de la única manera que lo conocemos es estudiando la Escritura, y ahí conocemos al Dios grande y poderoso, creador del universo, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella. Así como lo creó a usted y me creó a mí en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no nos va a conocer el Señor? Él nos conoce a nosotros, pero nosotros a Él. Necesitamos, hermanos, volver al primer amor antes que el Señor nos diga, sí, conozco tu obra, conozco tu pasión, conozco tu trabajo, conozco tu servicio, conozco todo lo que tú haces. Pero, ¿me amas? Como le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Le amamos? Ay, yo le digo, Señor, perdóname. Y si usted le puede decir, Señor, perdóname, porque tal vez no te amo lo suficiente y tú lo sabes. Y por eso me cuesta a mí doblar rodillas, y por eso me cuesta a mí abrir la Biblia, y por eso me cuesta a mí elevar una alabanza, y por eso me cuesta a mí hacer una intercesión de oración, y por eso me cuesta a mí buscar a los perdidos, y por eso me cuesta, Señor, perdóname. Yo le digo, hay que sincerarse con Él. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que a Él más le interesa que le respondamos, si realmente le amamos, porque eso es lo que Él busca de cada uno de nosotros, que le amemos. Amén. En Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en Efesios 3:20 dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Debemos de aferrarnos al Señor y creer que Él sigue obrando en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Y es cuando le vemos y le conocemos, no por nosotros, sino por el poder que opera en nosotros, y es cuando vemos que se manifiestan los milagros, y hasta el día de hoy, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. A través del poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que opera hoy en la iglesia. Ese es el poder que opera hoy en nosotros. Y solamente aferrándonos al Señor. ¿Y cómo podemos estar aferrados a Él? Como te lo mencionaba hace un momento. Yo le digo, a veces extrañamos eso que a lo mejor al inicio nosotros vivimos y experimentamos en el Señor, porque veníamos con un anhelo y con un deseo de servirle, con un deseo de arreglarnos, con un deseo de poder estar ahí, y no por obligación, sino por amor, por lo que Él había hecho por nosotros. Y es por esa la única razón por la cual usted le debe un servicio al Señor, y no porque tal vez Él se lo demande, porque siempre el Señor levanta a alguien detrás de cada Saúl, dice, viene un David. Así que gloria a Dios, porque ahí nosotros descansamos, nosotros sabemos que el Señor se proveerá de sus siervos y siervas, pero Él busca realmente que los que le sirven al Señor le amen, le amemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos saber ahora cómo se manifiesta el Señor en nuestras vidas? Pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dicen. ¿Cómo sabemos si realmente nosotros tenemos ese respaldo? Y es la única manera de reconocer, wow, gloria a Dios, cuando hay una sanidad, cuando se da una liberación. En Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres
se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo a enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Y todos eran sanados. ¡Qué fe, hermano! ¡Qué fe la de algunas personas que le digo me sorprende! Solo imagínense que con solo la sombra de Pedro lo ponían ahí, esa fe admirable. Admirable. Le decía a las hermanas el día de ayer, que nosotros, la iglesia, no andamos por vista, andamos por fe. ¿Usted lo cree? ¿Lo creemos realmente? Amén, dicen los hermanos, con convicción. Andamos por fe y no por vista. Y yo le felicito, porque por fe usted está reunido hoy aquí. Porque ¿por qué? Porque cree que realmente hay un Dios en los cielos, y porque usted quiere seguir alimentándose más y más de lo que Él quiere darnos. Por fe y por amor a Él. No por nosotros, hermanos, porque ¿quién va a querer escuchar tal vez a la hermana Vera, a la hermana Elizabeth, horas ahí hablando? No, no por nosotros, por el Señor. Eso es lo que nos atrae a nosotros a estar delante de Él, es la fe. Y bienaventurados, gloria a Dios, los que creen, dice, los que sin ver creyeron, no como Tomás. Si no metiera el dedo ahí en tu costado, le dice, no creería que eres tú. Imagínate, le diría usted eso ahora que usted sabe que realmente cómo le contestó el Señor. Ven y mételo, le dijo. Bienaventurados nosotros, bienaventurados ustedes, que sin ver hemos creído por la fe que Cristo vive, que Cristo reina y que Él es nuestro Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿qué está dispuesto a hacer usted en un acto de fe? ¿Qué estaría? ¿Qué lo que para el hombre es locura, dice? Imagínese el Señor honrando la fe de ellos. Sacar ahí en una camilla un enfermo con solo la sombra de Pedro, porque el Señor le dijo que cosas mayores ellos harían. Y lo hacían. Y liberaban endemoniados, atormentados. Y hasta el día de hoy el Señor lo sigue haciendo. Y nosotros hemos vivido unas experiencias acá con mis hermanos increíbles. Increíbles, que yo solamente en las escrituras lo había leído, pero no lo había experimentado. Porque hay iglesias en las que no permiten ni siquiera que los niños vean esas cosas. Lo hacen a puertas cerradas, con adultos nada más. Pero yo pensaba que era cosa nada más de película y de lo que leía, pero nunca lo había vivido. Y cuando empecé a vivir esas experiencias, wow, vive Jehová en los cielos, que muchas personas han sido liberadas para la gloria de Dios y han sido sanadas para la gloria de Dios, de tumores, de cánceres. Han sido liberadas, hermanos, del alcohol, de la droga. Bendito y alabado sea el Señor. Y yo te voy a dejar con eso en tu corazón ahora. Si por fe andamos y no por vista, ¿qué es lo que realmente tú esperas para seguir conociendo más al Señor? Para conocerle, no como tal vez en su totalidad cuando le conozcamos cara a cara como le conoció Moisés. Imagínense qué privilegio. O como Job, que le dijo, de oídas te había oído. Como cuando nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos, de oídas lo hemos oído y sabemos de todo lo que te acabo de compartir, pero más ahora mis ojos te ven. Wow, de llegar a ese nivel increíble, hermano. Yo le digo, pidámosle al Señor poder llegar a ese nivel, de poder decirle, más ahora mis ojos te ven. Porque el Señor se manifiesta de una manera cuando tú menos te lo esperas. Y lo puedes ver en una sanidad, y lo puedes ver en una liberación, y lo puedes ver a través de tus hijos, lo puedes ver. ¿Será que los ojos de la fe son tan reales a través de la mirada de un niño? Lo puedes ver, pero tienes que desearlo primero para poder verle después.
Deseemos al amado, deseemos verle, deseemos conocerle cada día más y no olvidemos el primer amor que va acompañado con las obras también. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, hermano, hermana, y ponga en ti, en mí, ponga paz. Porque los tiempos que estamos viviendo no son los mejores, no son los difíciles, pero tampoco dice, si dijéramos que los tiempos anteriores fueron mejores que los de ahora, también lo diríamos sin sabiduría y sin entendimiento. Hoy, porque hoy tenemos la oportunidad de seguir adorando al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos vivos, hoy tenemos la oportunidad de servirle, hoy tenemos la oportunidad de conocerle. Hoy es nuestro día, hoy es nuestro encuentro con el amado. Amén. Que el Señor te bendiga, inclina tu rostro, voy a orar, que sea el Señor y que sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús te venimos dando gracias, Señor. Gracias por tu palabra, eterno Rey. Gracias, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy sabemos que necesitamos, Señor, un encuentro contigo y conocerte cada día más. Ayúdanos, Padre, a seguir conectados contigo, mi Dios. A no perder, Señor, el primer amor, Padre. A no perder, Señor Jesús, de vista, Padre, como lo dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Declaramos que tu Santo Espíritu está con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, vengo orando, Padre, y dándote gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por sus hogares, por su familia y por cada uno de sus hijos, amado Rey. Si alguno de ellos está pasando, Señor, por una prueba, una necesidad en la que tú necesitas manifestarte, mi Dios, te pido que seas tú, mi Dios, honrando la fe de cada uno de ellos conforme a tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo, y la iglesia del Señor dice, amén, gloria a Dios y amén. Que el Señor te bendiga. Amado hermano, un fuerte abrazo.